Buenas tardes, noches, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Capítulo de miércoles de las consecuencias. Hola Nico Lantos, ¿cómo andás? Hola Ari, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, acá estamos. ¿Sí? Una semana un poco intensa. Postelectoral, muchas medidas económicas y que ya empiezan a tener repercusiones y que ya empiezan a tener planteos de los distintos sectores de la política y del sindicalismo. En un rato va a estar con nosotros Hugo Yasky, sí. Secretario General de la CTA, diputado nacional, hombre importante en el sindicalismo y en el armado de Unión por la Patria, el Frente de Todos, etcétera. Seguramente vamos a charlar bastante con él de lo que vamos a empezar a encarar ahora, que son los temas principales del día. Y pasó lo que iba a pasar, Sí. que es, se conoció el número de inflación ayer. El lunes hubo una devaluación importante del 22% del dólar oficial, que forma parte del problema que tenemos de cogobernar con el Fondo Monetario Internacional, que pide sistemáticamente este tipo de devaluaciones. Y lo que era bastante obvio que iba a suceder, sucedió y el gobierno está intentando frenar, es que esa devaluación se traslade automáticamente a los precios de la comida, a los precios de los alquileres también. Sí. Hubo algunos reportes en el día de hoy, aumento de nafta de algunas empresas, etcétera. Pero sobre todo, hoy lo escuchaba a Navarro y quiero repetirlo ahora porque me parece interesante. Viste que el FMI te pide que vos devalúes para achicar la brecha, porque no quiere varios dólares. Entonces te dice, mirá, tu dólar oficial está muy bajo, por eso los dólares financieros, sin hablar del ilegal, del blue, se te van para arriba, tenés que achicar esa brecha. ¿Cómo la achicás? Devaluando y subiendo el dólar oficial. Bueno, ¿qué pasó? Subió el dólar oficial y subió en la misma medida los dólares financieros. O sea, el viernes pasado, la brecha entre el dólar oficial y el dólar financiero, el MEP y el contado con liqui, era del 80%. Hoy es del 80%. Es que, Ari, es lógico que la brecha se mantenga o que suba cuando vos devaluás el oficial, pero mantenés todos los impuestos y tasas que te generan los paralelos. Exacto. Porque si el dólar país es el oficial más el 75 y devaluás el oficial sin bajar el país, obviamente que la brecha mínima va a seguir estando el 75%, porque no hay manera de que el dólar blue te salga más barato que ese valor. Entonces, también acá hay una cuestión, que es que si esto forma parte de un plan, si esto forma parte de una estrategia, debería haber alguien explicándolo, y eso es lo que está faltando. Bueno, ayer hubo conferencia de prensa de esta nueva comisión que se armó, sí, que es rara porque hace el trabajo del secretario de Comercio, pero está liderada por el director de la aduana y la integra el secretario de Comercio. Está liderada por Guillermo Michel, director de la aduana. Está el viceministro de Economía, pero que está básicamente abocado a las negociaciones con el fondo, que es Gabriel Rubinstein. Está Carlos Castañeto, el titular de la AFIP, y está también el secretario de Comercio. Y teóricamente, entre ellos cuatro, tienen que controlar que las grandes empresas no trasladen la devaluación directamente a los precios. ¿Cómo? Con la famosa zanahoria y garrote. ¿Por qué tenés al de aduana? Si tenés un insumo importado de tu empresa, te dice, yo te cierro ese insumo. No. En realidad, para clarificar un poco, en realidad la aduana en este momento lo que está regulando es las exportaciones. Las exportaciones. Secretaría de Comercio, las importaciones y la AFIP, los beneficios fiscales. Exactamente. Son las tres. Esto lo contábamos ayer. Al principio se pensaba que con darle el manejo de las importaciones, es decir, de los dólares oficiales, a la Secretaría de Comercio, que fue lo que pasó con Tombolini, que pasó de ser solo comercio interior a interior y exterior. Exacto, sí. Podían tener esa zanahoria, decirle a la empresa, si no subís más los precios, te habilito dólares oficiales. Cuando te quedaste sin dólares oficiales para administrar, bueno, tenés que poner otras cosas sobre la mesa. Y ahí entra entonces la AFIP, que ofrece beneficios fiscales a las empresas que aceptaron prorrogar el programa de precios justos. Sí. Y la aduana, que lo que te dice es, vos querés exportar, le dijo ayer al consorcio ABC, por ejemplo, o hoy a las cámaras de combustibles. ¿Ustedes quieren exportar? Bueno, tienen que garantizar un cupo para el mercado interno a cierto precio, si no, no exportan. Sí. La gran pregunta es si lo van a lograr, si lo van a lograr en estos 60 días, si no tendrían que haberlo hecho antes. Pues, a ver, cualquier devaluación se traslada a precios. Sí. Es el ABC. Ayer hablábamos incluso con autoridades del Banco Central que nos decían, no, nosotros sabemos que las empresas tienen un colchón para absorber esta devaluación. No pasa.
Pueden tener el colchón, pero quieren seguir teniéndolo en todo caso. No lo van a ceder voluntariamente. Siempre hablamos de márgenes de rentabilidad. Así es. Y lo que han tenido las grandes empresas en la Argentina son márgenes de rentabilidad enormes. Y en áreas claves, sobre todo como los alimentos. Así que bueno, veremos cómo debuta esta mesa. Por lo pronto ya hubo aumentos, ya hubo remarcaciones, ya hubo empresas que no entregaban lista de precios e incluso, y llamo la atención sobre esto, incluso en alquileres, que no le cambia ningún insumo al dueño de una casa en el alquiler, pero lo traslada igual. Porque puede, básicamente. Sí, porque es un bien que está evaluado en dólares, entonces calcula el alquiler en función de un porcentaje del valor de esa propiedad. Lo cierto es que estas medidas que se puedan estar tomando, hasta tanto no sean parte de un plan, difícilmente ayudan a calmar a la economía. Sí. Creo que lo que hace falta es mayor certidumbre y, por el contrario, desde el lunes hasta acá, no hay nadie que vaya a poner la cara por este asunto y eso es algo que preocupa y mucho. Totalmente. Quedan 60 días más o menos para las elecciones, para la que cuenta, para la que vale, para la que te pone o te saca de un balotaje que a esta altura me parece que es bastante evidente que va a haber. Sí. Sí, a no ser que haya otro cisne negro muy raro, tendremos un balotaje. Y si el gobierno quiere estar en ese balotaje, no solo tiene que empezar a hacer campaña y poner la cara, sino a tomar medidas que impacten directo. Así es. Todavía no sucedió, pasaron 3 días, me dirás, ¿te estás apurando? Sí, pasaron 3 días nomás y es un montón. Y es un montón, es muy poco el tiempo. Pero bueno, ¿qué hubo hoy en Juntos por el Cambio, que es en la otra orilla, Nico? Una foto entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, diría casi de compromiso, porque si después de la interna que tuvieron no se sacan una foto juntos los dos candidatos, es casi un papelón. Es casi un papelón. Esta foto llegó después, además, de rumores de una charla entre Rodríguez Larreta y Massa, rumores que fueron desmentidos por ambas partes. Yo hablé con gente de ambos equipos y me dijeron que esa charla no tuvo lugar, pero lo cierto es que se sacaron esa foto, Larreta, Bullrich, los vices de ambos. Podemos ver a Luis Petri, podemos ver también a Gerardo Morales tomando café en vasitos de plástico, Bullrich claramente ocupando el centro, vestida de claro y hablándole a los otros que la están escuchando. Claramente ella es la que tiene la centralidad y que se dio a conocer con, además, manifestaciones en las redes sociales para dar cuenta de esta formalidad que decíamos era el encuentro entre ambos. Patricia Bullrich habló de que los argentinos decidieron el rumbo y la fuerza que hay que tener Juntos por el Cambio, y agregó: ahora vamos a trabajar juntos por el cambio profundo que necesitamos en esta Argentina. Y Horacio Rodríguez Larreta, que puso: con Patricia estamos más juntos que nunca y vamos a trabajar codo a codo para llevar el cambio profundo a toda la Argentina. ¿Vos crees que una foto de Larreta le traslada automáticamente todos los votos que tuvo a Patricia Bullrich? No, definitivamente no. Definitivamente no, y la propia Bullrich lo sabe. ¿Te acordás que hace algunos días, en la recta final de la campaña, que Larreta sumó el apoyo de Vidal y de Manes y Bullrich dijo: bueno, ¿son 2 votos? Sí. Bueno, el de Larreta es un voto a esta altura del partido. El de Larreta es un solo voto y es algo que a Bullrich le preocupa. Y mucho, porque la situación de Bullrich, si bien Juntos por el Cambio quedó segundo como agrupación, pero ella individualmente con 17 puntos tiene 13 puntos para restarle a Javier Milei. Es una cantidad de votos importantes. Larreta le permitiría descontar una buena parte si, insisto, conservara la mayoría. ¿Podría hacerse la misma pregunta de si Juan Grabois le traslada todos sus votos a Sergio Massa? Ahí me parece que es más probable. ¿Sí? Ahí me parece que es más probable. ¿Por qué? Porque no hay otra oferta que le compita a Sergio Massa hoy en día entre los 3 candidatos posibles por el voto peronista o más progresista o más de izquierda. Algunos quizás se saltean la primera vuelta, pero en el balotaje van a terminar votando esa opción. En cambio, Bullrich tiene que incluso proteger algunos votos propios, que no se vayan a Milei. ¿Por qué? Totalmente. Porque hoy en día la mejor opción contra el peronismo es Milei. Entonces hay una parte del voto antiperonista que quizás apoyaba a Bullrich pensando que era ella y que ahora puede ir tratando de que Milei llegue al 40 para la primera vuelta o de dejarlo más cerca del balotaje. Te iba
a decir algo más que tenía que ver con Macri, ¿no? Que es la otra figura de este triángulo, sí, si querés, y que apareció en Uruguay, estuvo en Paraguay antes de ayer, ahora también en Uruguay, y hizo una serie de declaraciones que tienen que ver con su espacio. La opción ahora es entre entusiasmo y experiencia con entusiasmo, dijo Mauricio Macri, que también agregó que Milei es una expresión de este cambio que la Argentina espera hacia el futuro. Ahí hay un minué también, o una esgrima en realidad, mejor dicho, porque si repasamos un poco lo que pasó después de que estuvo el resultado de la elección, sí, vimos que Macri llegó al búnker de Juntos por el Cambio, tomó la palabra y cerró ese acto, sí, dando cuenta de la jefatura. Al día siguiente, Bullrich en una entrevista dice: la líder de Juntos por el Cambio ahora soy yo, me presenté en la interna y gané. ¿Por qué? Porque ella ya estaba viendo que Macri estaba jugando a dos puntas, ¿sí? Claro. Que Macri venía jugando con Javier Milei. Más tarde, si tenemos un rato, vamos a repasar algunas declaraciones, algunos idas y vueltas que dan cuenta de que Macri, que ya desde hace varios meses viene diciendo que su objetivo es un balotaje en el cual no esté presente el peronismo, hoy en día pone sus huevos en más de una canasta. sí. Y hasta hay quienes se preguntan, y en el fondo, Macri, ¿qué prefiere? ¿Que gane Bullrich, que le podría disputar el liderazgo de Juntos por el Cambio? ¿O que gane Milei, a quien quizás considera que pueden tornar de manera más sencilla? Bueno, son muchas preguntas que Sí. se están haciendo hoy en día en Juntos por el Cambio. La foto de hoy te diría que no logró despejar ninguna de ellas. Simplemente cumplió una formalidad y hay que ver cómo evoluciona en los próximos días. Lo que hay un dato para sumarte a esto es: Macri está participando de la campaña activamente. Sí, Cristina no. no. Digo, los dos grandes líderes en la Argentina, el de la derecha y el del peronismo, el de derecha participa activamente. La última semana hizo un raid en los medios muy fuerte, lo vuelve a hacer ahora. Hoy creo que también va a dar alguna entrevista, estuvo en Uruguay. O sea, Macri pide el voto para la derecha activamente. Hay una incógnita de por qué Cristina no lo hizo. Hace un mes que Cristina no hace un mes exacto. El 17 de julio fue la última foto que publicó con Sergio Massa piloteando un avión. A partir de ahí no hubo ni actos, ni tweets, ni fotos, ni declaraciones. Y es una incógnita. ¿Qué va a hacer de acá a futuro? En un rato después vamos a ver también números que hizo la CELAC respecto de qué pasa con los votantes peronistas. Les spoileo un poco. De los 12 millones y medio de votos que sacó el Frente de Todos en 2019, perdió la mitad, 6,5 millones. Y según un estudio de la CELAC, el 77% de eso no fue a votar. Me animo a pensar que si Cristina participa activamente en la campaña, muchos de esos podrían ir a votar. Es cierto que fue paso. Sí. Pero bueno, es un dato que Macri hace campaña y Cristina no. Sí, y creo que no es solamente Cristina, creo que a esta altura del partido hay una orfandad importante de toda la dirigencia de Unión por la Patria, o mejor dicho, hay una orfandad importante de la sociedad que puso su voto, que confió en esa dirigencia, y esa dirigencia, porque realmente pasaron 72 horas, no habló el presidente, no habló la vice, no habló el ministro de Interior, no habló el jefe del PJ bonaerense y no habló el ministro de Economía y candidato a presidente. Totalmente. Se nota mucho el silencio, se nota mucho ese silencio, y es un silencio que tiene significado, porque ya uno empieza a percibir, incluso dentro de los círculos que uno frecuenta, y hay gente que ha votado y va a volver a votar, pase lo que pase, esta opción, que dice: ¿qué pasó? ¿Se escondieron? ¿Devalúan y no dan la cara? Bueno, uno quiere creer que no, pero ellos tienen que ayudar para que uno crea que no. Totalmente. En un rato vamos a seguir analizando este punto. Un tema más del día que no ha tenido mucha repercusión, pero es importante. Está vinculado, miren, justamente a Cristina, y tiene que ver con el espionaje en las cárceles durante el gobierno de Macri. Sí. Digamos, el lawfare, que ustedes siempre saben, y lo planteamos sistemáticamente, es una política económica que tuvo como objetivo meter presos a personas que tenían otras ideas políticas y otras ideas económicas y generar miedo sobre las que quedaban en libertad. Tuvo además un capítulo en la cárcel que fue que no solo los metieron en cana sin condena y con causas armadas, sino que encima los espiaban cuando estaban adentro de la cárcel. Y cuando hablaban con sus abogados desde adentro de la cárcel. Con todo el mundo.
con todo el mundo. Lo de los abogados es un capítulo peor, por eso es un porque hay una agravante. relación privilegiada entre un preso y su abogado, entre cualquier cliente y su abogado. Pero los espiaban sistemáticamente a los que estaban ahí. La noticia de hoy es que el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene la causa donde se investiga justamente el espionaje a los presos políticos en las cárceles, lo sobreseyó a todos los integrantes del Servicio Penitenciario Federal que participaron de esa operación ilegal por donde se la mire. Por donde se la mire. Es un fallo largo, realmente es muy impresionante cómo desliga a todo el Servicio Penitenciario Federal, que era manejado por el Ministerio de Justicia de Macri, por Germán Garabano, por Santiago Tamendi, por Juan Bautista Máiquez, que era además el que tenía a cargo eso, que hoy es el jefe de los fiscales de la ciudad y que fue uno de los que viajó al Lago Escondido, invitado por el Grupo Clarín, todos sobreseídos. Y un dato más que me parece interesante, el juez Marcelo Martínez de Giorgi le dedica varios párrafos a su colega, el juez Federico Villena. Federico Villena era el juez que le daba cobertura legal, entre comillas, a el espionaje en las cárceles y al espionaje a Cristina. ¿Por qué digo legal entre comillas? Porque armaron una causa que se llamaba causa G20, que decía básicamente que como venía el G20 a la Argentina, había peligro de atentados sobre distintas figuras políticas. Una de ellas era Cristina. En vez de avisarla y cuidarla, la espiaron. Y la espiaron adentro de esta causa G20, que era una causa inventada por Federico Villena. Dentro de todo ese entramado de causas inventadas, estuvo también que trasladaron a los presos políticos que tenían en el 6 a un pabellón donde tenían un narco. Y con la excusa de escuchar al narco, escuchaban a todo el resto de los presos políticos, incluido, como decía Nico, las charlas con sus abogados. Así que el juez, por un lado, sobreseyó a todos, por el otro lado dijo, ojo que el juez Villena fue el que armó esto. Así que esto vamos a tener que seguir investigándolo y veremos si el juez Villena se hizo muy famoso, ¿te acordás con el avión ese venezolano? Sí, claro. Él fue el que lo retuvo ahí haciendo todo un show bárbaro. Bueno, al final no había ningún motivo para retenerlo. Nada, cero. No pasó nada, hubo show mediático. Veremos qué pasa con este juez que fue clave en el espionaje durante el gobierno de Macri. Fue también el que empezó la investigación de los Mario Bros, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Y después, como se demostró que él había sido parte, fue apartado de esa investigación. Ustedes se preguntarán si sigue siendo juez de Lomas de Zamora. Sigue siendo juez de Lomas de Zamora, Federico Villena. Bueno, 7:20, vamos a ir a una breve tanda, pero quédense que en minutos nada más está Hugo Yasky, secretario general de la CTA, diputado nacional, hombre importante en el sindicalismo y en lo que creemos nosotros tiene que haber acá, que van a ser reclamos a un gobierno para estos 60 días que quedan antes de la primera vuelta. En minutos hablamos con Hugo Yasky. Con Hugo Yasky, secretario general de la CTA, diputado nacional y integrante importante de ahora Unión por la Patria. Hugo, gracias por venir aquí a Las Consecuencias. No, gracias a ustedes por la invitación. Voy directo al grano. ¿Suma fija? Sí, ayer tuvimos plenario nacional de la CTA. Sí. Creemos necesario una suma fija de 75.000 pesos. Que se adelante la liquidación del aumento que resta del Consejo del Salario, que haya un anuncio para resarcir la pérdida de estos días, una vez que paren las maquinitas de remarcar y sepamos definitivamente cuánto es. O sea, un bono por esta devaluación y una suma fija de 75.000 pesos. Sí, adelantar el aumento que está pendiente del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Era para septiembre, ¿no? La última cuota. Claro, porque eso va a beneficiar también a los planes sociales. Es decir, producir una corrección de los salarios, poner los varios puntos arriba y tratar de que las medidas que el gobierno tome, creo que tiene necesariamente que obligar a retrotraer mucho los aumentos. Sí. El sector empresario, ayer Cifra mostraba un cuadro que es muy claro, el sector empresario tiene ganancias netas 35% por arriba de lo que es la inflación. Es decir, así como nosotros venimos por abajo de la inflación, ellos vienen por arriba. Sí. Entonces hay que equilibrar la carga. Y creo que el gobierno necesariamente, tal como lo anunció Sergio Massa,
en oportunidad del acto con nosotros, creo que lo volvió a decir cuando estuvo en la CGT, hay que pensar el camino para que el salario recupere posición. ¿Y hay alguien del gobierno que hayan hablado de esto? Porque, a ver, este tema, ¿hace cuánto estamos con el planteo de suma fija? Aparte de la paritaria, aclaremos eso. No implica cambiar la paritaria, implica subir todos los pisos salariales 75.000 pesos. Sí. Massa, Kelly Olmos, ¿alguien del gobierno está con esto o no? ¿O es, No, digamos, hay un cambio hace, qué sé yo, un mes, 2 meses, los que lo pedíamos éramos nosotros, la CTA. Sí. El gobierno no tenía definición. En su momento, la ministra Kelly Olmos efectivamente me dijo hace 2 o 3 meses que el gobierno no iba a avanzar en ese sentido, que creía que el camino era las paritarias, pero todos hemos escuchado hace pocos días a Sergio Massa decir claramente que bueno, hay una situación que es distinta a la que teníamos hace 2 o 3 meses, y ante el cierre de un año que si no se corrige va a cerrar con los salarios todavía más atrás de la inflación que lo que veníamos hace unos días, creo que es una medida que corresponde tomar y espero que el gobierno la evalúe. Sé que discutían o un aumento para llegar a un piso de salarios, Sí. debajo del cual no puede estar nadie, o una suma fija. Nosotros creemos que el camino es la suma fija y que lo tienen que pagar en el sector privado y en el sector estatal. Claro. Sé que hay un problema con las pymes. Sí. Somos conscientes, habrá que ver de qué manera el gobierno genera algún estímulo a través de alguna excepción fiscal para que tengan la espalda pyme para lo eso. pueda bancar. Sí. Las empresas privadas grandes no pueden ni abrir la boca porque están muy por arriba de inflación, y en el sector público no podemos seguir teniendo municipales que ganan 60.000 o 70.000 pesos. Claro. Ni podemos tener intendentes que tienen en plazo fijo 12 meses de salario, o gobernadores que también tienen plazo fijo. Hay que tomar una medida si no queremos que lo que vimos el domingo pasado se vuelva a repetir en octubre, creo yo, corregido y aumentado. Tenemos la posibilidad de ganar la elección, pero también si no hacemos nada, si no reaccionamos, tenemos, y así lo mostró el domingo, la posibilidad de perderla. Hugo, ¿y cómo se hace para que ese aumento no termine yéndose en un sucesivo aumento de los precios, digamos? Que no, el salario no entre en una espiral que sabemos que siempre termina perdiendo. Cuando se sube el salario, se suben los precios, se sube el salario, se termina complicando todo y los que pierden son los asalariados. Y creo que hay que establecer un congelamiento a través de un acuerdo con los grupos empresarios que nos permita llegar hasta fin de año, en los meses que faltan, bajo el paraguas de ese acuerdo. El gobierno les ofrece a cambio una serie de facilidades para las operaciones con dólares, que significa mucho dinero para los grupos empresarios. Y los grupos empresarios tienen que garantizar como contrapartida un compromiso. Es decir, yo creo que si no, la idea ¿cuál es? Bueno, hubo una devaluación del 22%, aumentan los precios un 30, un 40, y pagan los que están abajo. Cortamos el hilo por lo más delgado. Creo que el gobierno tiene que buscar el camino para que esto sea así. ¿Por qué hay una caracterización de este gobierno que es un gobierno que ha mantenido el empleo? De hecho ha crecido el empleo registrado privado, ha crecido la economía, ha crecido la industria, todo crece menos la participación de los trabajadores en el ingreso y menos el salario real. Y entiendo yo, no sé qué pensás vos, que mucho votante de Milei puede estar desilusionado por eso. O sea, alguien que votó a este gobierno y que este gobierno no hizo lo que tenía que hacer en ese campo, que era redistribuir la riqueza. ¿Por qué? Y yo creo que, primero, comparto tu mirada. Nosotros tenemos millones
de gente que nos votó y que esta vez no fue a votar. Decidió quedarse en su casa en Las PASO. Con lo cual, evidentemente, favoreció a los sectores de la derecha. Y yo entiendo esa actitud, la entiendo porque no percibió del lado del gobierno una reciprocidad. Es decir, Claro. Si vos estás viendo un equipo que el equipo de los empresarios te va goleando y no hay uno que se tire a los pies, no hay uno que quiera, no sé, poner una plancha para parar un poquito la goleada, los que están en la tribuna, y bueno, se desalientan, agachan la cabeza, lo expresan con esa bronca. Yo creo que el gobierno evidentemente tuvo, a mi modo de ver, debilidad y actitudes zigzagueantes frente a los empresarios. Nosotros teníamos reservas como para llegar a este punto del año sin tener que estar tan vulnerables frente a los ataques especulativos. Sí. Hoy lamentablemente estamos muy vulnerables. En el camino hubo un Guzmán y mucha gente que graciosamente le concedió a los empresarios todos los dólares que reclamaban para pagar la deuda, para hacer maniobras subfacturando, sí, y haciendo todos esos enjuagues para favorecerse con ese manejo de los dólares. Lamentablemente, cuando vos estás débil, vulnerable, los grupos empresarios huelen, olfatean sangre, son como los tiburones, y te intentan llevar por delante. ¿Qué es que te lleven por delante? Es que la renta de ellos sea desmedida, 35% arriba de la inflación. Que te lleven por delante es que remarquen los precios como se les da la gana, y que te lleven por delante es que incluso se te paren de mano y digan: no, nosotros no vamos a discutir ninguna medida que tenga que ver con recomponer los salarios porque ya estamos llegando al final del mandato. Yo creo que eso el gobierno lo tiene que enfrentar. Hugo, recién decías, ¿no?, sobre esta expectativa en la tribuna y un equipo que no termina de poner pierna fuerte. ¿Cómo lees el silencio de los principales dirigentes de Unión por la Patria en las últimas 72 horas? No, creo que lógicamente hay un periodo de reacomodamiento. Unión por la Patria gobierna. La diferencia que tiene Milei con Unión por la Patria son dos: que nunca gobernó, con lo cual puede vender espejitos de colores al por mayor, puede decir las idioteces más grandes como las dice, las barrabasadas más grandes, ofrecerlas como soluciones mágicas, porque además lo hace diciendo: esto soluciona todos los problemas, y lo puede hacer como lo hacía Macri cuando tenía la impunidad de no haber gobernado. ¿Se acuerdan que dijo la inflación? El que no lo resuelve en 5 minutos. En 5 minutos es un idiota. Hay que ser demasiado idiota para no resolverlo. Y nos dejó como nos dejó. Bueno, este señor Milei es lo mismo. Es decir, vos podés tener buenos asesores, no sé, debe tener Durán Barba 4 o 5.0. Y bueno, pero esa es la ventaja que tiene. Y la otra ventaja respecto del gobierno es esa, es que no gobierna. Entonces él al otro día se levantó en la casa, tomó un café y empieza a hablar. Y los que gobiernan tienen sobre su espalda dos responsabilidades. Una es tratar de encarrilar las cosas. Todo el mundo especulaba con que una muy mala elección de Sergio Massa podía generar un lunes negro. No pasó. Pero está claro que, bueno, hay un reacomodamiento y espero que en las próximas horas empecemos a escuchar distintas voces. Lo atribuyo a eso. Hubo igual un lunes gris oscuro. Hubo un lunes gris oscuro para la gente. Pero los que quieren que este gobierno se vaya antes de terminar el mandato, y ahí lo estoy viendo, al que quiere que este gobierno se vaya antes, lo tenemos a nuestra espalda. Yo lo acabo de escuchar a este personaje
decir que está dispuesto a asumir mañana mismo. Así es. Y es más, hacía referencia a Alfonsín. Y esto es muy claro. Necesitan que el gobierno termine antes y termine mal. Porque todas las barbaridades que van a hacer después, en términos de ajuste brutal, el pueblo no se las banca si llegan más o menos en una meseta, no te digo si recupera mucho, pero si llegamos caminando por una meseta árida, esta gente no va a poder hacer las barbaridades que saben que tienen que hacer para pagarle a los que lo apoyan, que no es a Unequian sería, digamos, el más chiquito. Atrás de él está uno de los fondos buitres que embistió a la Argentina. Ahora, Hugo, vos tenés muchos años de dirigente sindical y has visto muchas campañas. ¿Vos habías visto alguna campaña electoral donde le prometieran a los votantes que les iban a sacar derechos laborales? Porque ni siquiera Macri en el 2015 prometía eso. Al revés, Macri te decía que ibas a tener más derechos laborales. Después te mintió, pero mentían. ¿Qué pasó que ahora prometen quitar derechos laborales? Porque hay una mirada que es, y bueno, se lo dicen a gente que no los tiene. Por ejemplo, el famoso repartidor de Rappi, que dice, te vas a quedar sin ART. No tengo ART, con lo cual me estás diciendo algo que... pero ¿qué pasó y qué ha hecho mal el campo nacional y popular para que alguien pueda hacer campaña con eso y tenga receptividad? Yo creo que lo que pasó es que hoy la mitad no tiene derechos laborales. Y la otra mitad tiene derechos laborales. Y la lucha de pobre contra pobre es más vieja que la injusticia. Esta gente, la diferencia es que la hace bien. Porque él le dice al que no tiene derecho, mira, vos no tenés derecho, porque este hijo de puta sindicalista que defiende intereses corporativos y privilegios para vivir en una mansión de supermillonario, inventa todo ese verso de los derechos y las paritarias para sacarle plata a sus afiliados y a cambio de eso vos estás en la lona y no tenés ningún derecho. Entonces, el odio que incentivan contra los sindicalistas, el odio contra los que tienen planes sociales, todas esas contradicciones que tenemos, pues yo tengo muchos compañeros laburantes que muchas veces me dicen, pero escúchame, yo me levanto todos los días, laburo, llego al final de la noche y el que vive al lado mío y cobra planes sociales, cuando yo llego ya está en la casa, está mucho antes, tiene una changa, gana más que yo. Entonces esa contradicción vos la podés convertir en un tema como para juntar y decir, a ver cómo salimos de esto, o la podés convertir en una lucha entre la que los pobres se peleen entre ellos, mientras los de arriba la miran cagándose de risa, porque este personaje que habla de la casta pertenece a la peor de las castas que hay, que es la casta de los especuladores financieros, que son los que siempre le pagaban el sueldo, porque jamás en su vida laburó de nada que tuviera que ver con hacer algo que requiriera un esfuerzo, o cumplir un horario, o hacer algo, o producir algo. Es decir, esa casta de parásitos sociales, que son los especuladores financieros, los fondos buitres, los que viven a costa del padecimiento de la gente. Bueno, una cosa que te había preguntado Nico antes. Nos llamó la atención, lo hemos charlado mucho, la ausencia de Cristina en la campaña. La última vez que apareció, está en su cuenta de Twitter, fue el 17 de julio. Pasó un mes. ¿Crees que debería estar más? ¿Que tiene que correrse para que Massa sea el candidato y no opacarlo? No sé qué. ¿Cuál pensás que tiene que ser el rol de Cristina? No, yo la verdad que peleé denodadamente para que Cristina fuera nuestra candidata, para que o en su defecto, lo dije muchas veces, que ocupara el lugar gravitante en la definición de la política en nuestro frente, pero bueno, las cosas se fueron dando de una manera a partir de las cuales entiendo que Cristina estará convencida de que no podía seguir dando clases magistrales en medio de una campaña electoral, que hay muchos problemas sin resolver, que generan mucho padecimiento, mucha bronca,
y entiendo que habrá elegido un perfil bajo para posibilitar que quienes están al frente de la campaña y tienen que ser la gente que los vea como referencia, como líderes, como gente que los va a gobernar, se convenza de que va a ser así. Tampoco serviría demasiado una presencia de Cristina que eclipse, que opaque, porque inmediatamente sería utilizada en contra de Unión por la Patria. Dirían, bueno, esta gente necesita que Cristina lo lleve bajo la pollera. Bien, ¿tenés una más vos? No, yo tenía una cortita. Hubo un apoyo claro y de toda lo que es la dirigencia del movimiento del organizado a la fórmula de Sergio Massa. Sí, o sea, tanto la CTA como la CGT fue explícito, con actos, con presencia, con... Ahora, dentro de los 7.100.000 votos que sacó Milei, debe haber obreros que forman parte del movimiento obrero organizado, que no acompañaron a su dirigencia. ¿Hay también alguna ruptura ahí, así como la hay en los partidos políticos, como la hay en distintos lados, también en el movimiento obrero organizado? Pues ya hablamos del que no está organizado, que es el que está afuera, pero dentro del organizado, que es grande, ¿existe también alguna disociación? Sí, lo que pasa que en realidad, y en la época de Perón, todo el movimiento obrero habrá votado a Perón. Perón sacaba, qué sé yo, la última vez creo que es 62 la última. El 60%, Sí. Y ahí tendrías muchos obreros que ni a Perón lo votaban. Eso yo creo que no es, porque si no tendríamos que pensar en una especie de robotización del pensamiento de los obreros que están sindicalizados. No existe, y por suerte no existe. Ahora, así como te digo esto, te diría que no son pocos los que, siendo obreros, siendo docentes, siendo, no sé, gente del CONICET, no deben ser pocos los que lo votaron, porque evidentemente los números hablan de millones de personas que fueron detrás de eso. Y yo creo que eso tiene otra explicación, y es la bronca, eso que alguna vez explicó muy bien Cristina, el desencanto frente a un gobierno que no pudo encontrar la respuesta que la gente esperaba, porque es verdad que todos decíamos, es decir, la diferencia entre una economía que tiende a generar empleo y a basar el crecimiento en la producción y una economía especulativa, si vos no perdiste el empleo por la especulación, no es tan clara. Ahora, la diferencia entre tener un salario que a duras penas te sirve para llegar a fin de mes e inflación que te lo va corroyendo, y tener un buen salario, sí se nota. Claro. Nosotros no pudimos hacer esto, ir al buen salario. Asumimos con 20 puntos por debajo de cero, gracias a Mauricio Macri, el que bajó el costo laboral, efectivamente, para su clase sirvió, 30 puntos de caída en el sector público, y no los pudimos recuperar. Fuimos empardándole a la inflación, y eso genera algo que empuja a la gente a ir detrás de una opción como Milei, que es decir, bueno, no gobernó, qué sé yo. Vamos a probar. Le compro 2 boletos. Hugo, gracias por venir como siempre y charlar acá con nosotros en el Destape. Gracias a usted. Bueno, tandita y ya venimos para el fin de las consecuencias. Dale. Muy bien, seguimos en las consecuencias. Nico, habías planteado hace un ratito guiños entre Mauricio Macri y Javier Milei. Sí, es algo que no es nuevo, que viene desde hace bastante, pero que llegado a este punto de la carrera electoral lo lleva a uno a preguntarse dónde pone, ¿sí?, sus expectativas Macri. Si en la presidenta del partido que él fundó o en un outsider que se negó a sumarse a esa estructura, pero con el cual tiene mucho que ver. En principio, hace varios meses ya Macri había dicho que su objetivo era que la Argentina llegara a un balotaje en el cual no estuviera el peronismo, un balotaje que se disputara entre Bullrich y Javier Milei, y ese es el plan A de Mauricio Macri.
Pero el plan B, si no se pudiera, si el oficialismo logra controlar la situación y se garantiza un lugar en el balotaje, ¿a quién prefiere Macri en ese balotaje? ¿A Bullrich o a Milei? Es una pregunta que no tiene respuesta, que se están haciendo muchos y muchas en este momento, pero que sí tiene algunas pistas que han dejado después de las elecciones del domingo los protagonistas para tratar de resolver el rompecabezas. Si te parece, empecemos repasando. ¿Qué dijo Macri sobre Milei el domingo a la noche, justo después de la elección, y la respuesta de Milei al día siguiente? A ver. Pero es muy importante también, como mencionó Patricia, que sumando lo que sacó Javier Milei, más nosotros, es una mayoría enorme de argentinos que estamos planteando un cambio profundo como no existió en décadas en la República Argentina. ¿Macri podría formar parte de tu gobierno o no? Él tiene mucho para dar todavía para la Argentina como alguien, yo creo que sería una suerte de gran representante de la Argentina en el exterior, o sea... Un embajador, un canciller. No, yo te diría, no estrictamente la función operativa, digamos, de lo que sería el canciller, más que nada como una figura para mostrar la marca argentina. Mirá vos, no había visto la respuesta de Milei. ¿Viste? Sí. Ahí hay unos guiños, hay un ida y vuelta Total. Sumamente interesante. Que no tiene con Patricia Bullrich, Milei. Que no tiene con Patricia Bullrich. Ahora, también la vimos a Bullrich decir en una entrevista el lunes que la líder de Juntos por el Cambio ahora era ella, Sí. después de haber ganado la primaria. Ya sabemos qué piensa Mauricio Macri sobre el liderazgo de Juntos por el Cambio y también sabemos qué hizo con cada uno que se animó a desafiarlo. Si no, pregúntenle a Horacio Rodríguez Larreta. Afuera. Bueno, hay maneras de darse cuenta más o menos por dónde va el termómetro de Macri. Una de ellas es mirar La Nación Más, el canal del cual Macri tiene un peso muy importante en su línea editorial, Sí. y donde van viéndose las distintas movidas que hacen. Y si bien en un momento parecía que había girado a tratar de frenar a Milei en las últimas semanas antes de la elección, ya desde el lunes hasta acá, la cantidad de tiempo que le dan a Milei y el tono en el que hablan de él da cuenta de que hay un apoyo explícito. Y cuando Milei fue al programa de Jonathan Viale ayer, Ajá. le hicieron una pregunta muy particular a la cual él dio una respuesta aún más llamativa. Mañana nosotros estamos... ¿Vos ya tenés ahora los equipos listos para asumir? Sí, nosotros Igual estamos- es el 10 de diciembre. ¿Y por qué te llamarían mañana? Porque es raro que digas eso. Si me llaman mañana... Bueno, porque esto ya pasó antes, ¿no? Pasó cuando Alfonsín se fue 6 meses antes. Pero no hay posibilidad de que pase eso. Yo tengo que estar preparado por si llegara a pasar. ¿Vos crees ¿Vos que ves Massa chance? va a seguir siendo ministro de Economía hasta que termine el Tremendo. mandato, Alberto? No lo sé, es una decisión de él. No creo que lleguen a hacer algo tan irracional como eso porque puede precipitar una crisis política aún mayor. Tengo Yo que sé ir. que no hay tiempo. Ya está, me mata Majul. Dale, última, pero muy corta. ¿De verdad ves chance que te llame el gobierno y que termine antes? Yo no lo descarto. Digo, Alfonsín se terminó yendo 6 meses antes. Bien, no puede ser casualidad que le hagan esa pregunta y que él dé esa respuesta en ese canal. La verdad es que hay que tomarlo como una amenaza, como un mensaje. Sí, pero además es un tema. Ninguno, yo no la vi entera, pero ninguno le dijo no ganaste la elección todavía. No, nadie se lo Porque dijo. durante el gobierno de Alfonsín, Menem había ganado la elección. Nadie se lo dijo. Alguien del equipo de Menem dijo esto se va todo al tacho. Y ahí Alfonsín adelantó la entrega 6 meses. Aún si Milei gana, sale primero en octubre, que había 1 mes y medio de gobierno. ¿Sí? Sí, salvo Sí. que ganen una primera vuelta, pero aún así todavía queda un mes y Pero aún medio. si saliera primero, que Sí. tampoco lo da legalmente presidencial. No hay ningún elemento que te diga que podría asumir. Milei no puede asumir mañana, excepto que haya una asamblea legislativa y de todas las personas en el país, este Congreso con esta composición lo elija él. 0 chances. Por eso. Menos 10 Nadie se lo chances. dijo. Entonces, esa pregunta claramente es un mensaje. Sí, claro. Es un mensaje claro. mafioso que claramente da cuenta de cuál es el escenario que imaginan Macri y Milei. Porque hay un factor más que hay que tener en cuenta ahí. Sí. Milei no tiene con qué desembarcar en el Estado. Y Macri sí.
No, claro. Y claro. Macri sí, con lo cual una sociedad entre Macri y Milei le puede servir a los dos, ¿sí? Le puede servir muchísimo a los dos y un poco eso es lo que se está planteando, de la misma forma que la idea de una crisis, de un adelantamiento, como recién nos decía Boyaski, tiene que ver con tener las manos libres para aplicar las medidas que quieren aplicar cuando lleguen al gobierno, las que Sí. Macri quiso aplicar en 2015 y no pudo. Qué impresionante esto, la verdad, y peligroso. Y peligroso. Y peligroso, porque efectivamente pasó, pero pasó y terminó en una Te hiperinflación. agrego una más, porque en las redes se hicieron eco de esto también. Sí. Hubo varias cuentas de estas que difunden material tanto de Macri como de Milei contra el gobierno que hablaban de la renuncia de Massa. Hubo hasta periodistas o gente con patente de periodista, recuerdo uno que trabajaba o trabaja en Clarín, que era parte también de un par de elencos televisivos, que hoy se estaba preguntando si asumía Guillermo Mitchell. O sea, ni siquiera se molestó en averiguar cómo se escribía el nombre del funcionario Sí. para hacer la operación. Nosotros contamos acá, por eso también digo, no es nada secreto, que en algún momento se evaluó que si Massa tenía que dar un paso al costado, lo reemplazara a Mitchell. Eso lo sabe todo el mundo desde hace por lo menos un mes y medio. Sí. Yo pregunté, me dijeron, Massa está muy firme, se queda. De hecho, en algún momento se había especulado que después de las PASO él diera un paso al costado, valga la redundancia, para dedicarse solamente a la campaña. Y los del propio Fondo Monetario Internacional le dijeron, no, vos no te vas a ningún lado porque vos me estás firmando Claro. un compromiso de acá a fin de año y lo tenés que cumplir. No nos vamos a sentar a discutir de cero con otro después. Sí. Con lo cual, bueno, habrá que ver cómo evoluciona esto, pero claramente hay una campaña para tratar de limar al gobierno, de limarlo a Massa. Lamentablemente también hay algunos dirigentes de este lado que están hablando de una renuncia de Massa de manera silvestre. No es que hubo una discusión orgánica, Sí. no es que es lo que se decidió. Me parece que no ayuda para nada a calmar los ánimos. Lo cierto es que por ahora, por lo menos hasta esta hora, Massa sigue como ministro Sí. de Economía. Y pará, va a ir a- Y más allá de eso, está Sí. claro que Macri y Milei ya son un tándem y funcionan como un equipo en esta elección. Total, nos quedan un par de minutos. Pueden ir buscando, mientras te pregunto algo a Nico, la última placa, que es ¿a dónde se fueron los votos que perdió el Frente de Todos? Hoy Massa, entiendo, va a TN. Parece que sí, lo Hace está su- anunciando así por lo menos ese TN canal. lo anuncia, Sí. o sea que su primera aparición es en el canal que espera que te vaya muy mal. A donde van a ir, según lo anuncia el Grupo Clarín, los tres. Sí. Va a ir Milei, va a ir Bullrich y va a ir Sergio Massa. ¿Por qué lo vinculo con la placa que vamos a mostrar? Hay un estudio de la CELAC, ¿sí? que es muy interesante, la conduce Alfredo Serrano Mancilla, que lo presento como el que le pegó, ¿sí? El que en mayo tuvo una medición de una encuesta presencial que le dio casi lo que salió el domingo pasado, haciendo la advertencia de que Serrano Mancilla dice siempre, no importa que le pegues en los números, lo que importa es que vos te ayuden a pensar el trabajo que haces con la encuesta. Y él hizo un trabajo donde hizo un poquito de números y también de qué pasó con los votos que perdió el Frente de Todos de la general de 2000. Es cierto, estamos comparando una general con una PASO. Sí. ¿sí? La PASO Pero- siempre tienen menos votos Menos que las generales. pero bueno, comparo la general con la PASO de 2019 y las PASO de este domingo. Encontró que del Frente de Todos, que tuvo 12 millones y medio de votos en 2019, se le fueron 6 millones y medio. ¿Sí? Y al macrismo de 10 millones,8 se le fueron 4 millones. O sea, se le fueron más votos, obviamente ganó al Frente de Todos que al macrismo. ¿A dónde fueron? Y ahora sí. Los de Unión por la Patria, según este trabajo de la CELAC, el 23% se fue a Milei y el 77%, o sea, más de 5 millones de votos, no fueron a votar este domingo. Al revés de Juntos por el Cambio, que el 80% se fue a Milei de los que se le fue y el 20% no fue a votar. ¿Por qué lo uno con que Massa vaya hoy a TN? Massa todavía tiene que ir a buscar ese 77% de votantes que participó de la elección de este gobierno que él integra y que no fue a votar. Son 5 millones de personas que en algún momento votaron y se ilusionaron con el gobierno del Frente de Todos y no fueron a votar. Y no solo con esos 5 millones entras al balotaje, capaz que hasta ganar la elección. Me parece un desacierto de estrategia comunicacional que una primera aparición sea frente a un pelotón de fusilamiento, que es lo que va a hacer hoy la entrevista en TN. Va a ser un pelotón de fusilamiento. Donde va a estar todo el tiempo defendiéndose de una gestión que tiene problemas y teniendo que recurrir
al pasado para defender una gestión que tiene problemas. Y lo que necesita, entiendo yo, en comunicacionalmente, es justamente lo contrario. Es tener una narrativa de futuro con propuestas claras de qué se van a hacer en estos 60 días para recuperar ese 77% de votante del Frente de Todos que no fue a votar este domingo. Bueno, nos quedamos sin más tiempo, la vamos a seguir obviamente durante todos estos días, ¿sí? Así que quédense que ya se viene Argentina Política y mañana a las 7 de la tarde nos reencontramos aquí en Las Consecuencias. ¿Cómo no, Ari? Chau, Hasta chau. mañana. Un país unido por la radio.